En realidad me formé en pintura, empecé a acercarme al arte en la pintura, estudié en el taller de Eduardo Medici. Y hasta el día de hoy, que hace años que estoy más metido en la escultura y por ahí en el dibujo, pero me sigo sintiendo pintor, no sé, porque es como el primer amor. En la medida que me iban apartando del plano, de la tela, de la pintura y me iba introduciendo en el mundo del volumen, me fui dando cuenta que había muchas cosas que aprender, porque había una cuestión de estructuras, una cuestión de cosas básicas, técnicas, que iban más allá de la imagen meramente plástica. Y ahí encontré la primera gran diferencia con la pintura, ¿no? La pintura es más como un placer inmediato, una cosa de capa tras capa, cada pincelada es un placer en sí mismo. En cambio, la escultura hay que pensar en una estructura, hay que pensar en que la cosa no se caiga y demás, con lo cual el placer plástico propiamente dicho por ahí está un poquito más retardado, cuando la imagen realmente empieza a aparecer o cuando uno la tiene en su imaginación, pero hay un tiempo, ¿no? hasta llegar a visualizarla realmente. Ahora, el cómo me fui a la escultura, no sé, se fue dando solo. En realidad, cuando empecé a pintar, no sé por qué tenía la intriga. En ese entonces eran los primeros 90, los últimos 80. Estaba como muy en boga la cosa del objeto, la instalación. Y yo recién estaba empezando a pintar, empecé de grande y me preguntaba, apenas si estoy empezando a pintar, algún día llegaré a manejar algo de ese lenguaje de la escultura, de la instalación, del objeto. Me parecía como una cosa absolutamente lejana. Y fue muy, ahora que lo veo para atrás, fue muy loco como se fue dando solo, porque las pinturas, las imágenes de las pinturas empezaron como en sí mismas a hablar de la fuera del cuadro. Eran, no sé, pintaba personajes que se metían en la tela o que salían de la tela, que después terminaron siendo propiamente dichas, hechas en el volumen. Por ejemplo, este amigo que tenemos por acá acompañándonos, esta cosa de la escultura mezclada con la tela, ¿no? El hombre que se convierte en tela o la tela que se convierte en hombre. Esta es una típica obra realizada casi en su totalidad con elementos del cartoneo, porque encontré un par de barquitos tirados en un volquete. Me generó esta cosa de jugar con un personaje que la esté remando
Le generé los remos a partir de... Esto es una madera, un pedazo de puerta rota, estos son cañitos de cortina, estos son los ganchitos de la cortina. Así que bueno, más o menos la materia prima me la dio la calle, y obviamente construí el personaje en función del tamaño del barco y demás. Así que bueno, ahora está en proceso de terminación, le falta la cabeza, lijar, pintar y demás. Conceptualmente, obviamente, alude a algo muy típico nuestro, que la vamos remando, ¿no? Es el personajito ahí chiquito haciendo todo un esfuerzo sobrehumano con unos remos que lo sobrepasan en tamaño, un poco la metáfora de ir remándola día a día. El tema de los personajes, digamos, pequeños con sus extremidades más largas, que terminan en una mano de tamaño real o en pies de tamaño real. Me interesó esta cosa de trabajar la pequeñez del hombre, y a su vez su necesidad de extensión, de prolongación, de querer abarcar aquello que está, bueno, de vuelta, ¿no? De querer abarcar eso que está más allá de sus posibilidades. Entonces empecé a jugar con esta cosa del hombre pequeñito, pero con una mano de tamaño real, apuntando o queriendo agarrar algo, o parándose en una mano, pero siempre con este juego de manos y pies de tamaño real, hechas con copia, con moldes, y el personaje muy chiquitito. Y creo que la cuestión de la búsqueda existencial está tanto en esas obras como en estas, como en todas. Es una pregunta que uno se la hace o no se la hace. La inquietud por la cuestión existencial siempre está. Yo vivo preguntándomelas, nunca encuentro respuesta, pero justamente, afortunadamente, encontré esta vocación que por lo menos me permite canalizar esas dudas, porque antes de utilizar esta herramienta del arte, se me hacía bastante complejo el tema, realmente se me hacía bastante complejo. Hay que buscar la relación entre el barco, el personaje, a su vez el personaje que cambia su relación en escala con manos de tamaño natural, y el hombre chiquitito, un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? De la extensión de las extremidades en función del poder, en este caso sobrevivir, ¿no? Para el tema del modelaje, trabajo con masilla epoxi. Son dos componentes que se cortan en partes iguales, y hay que hacer una masa homogénea. Tarda un poquito en mezclarse. Le pongo un poquito de vaselina para que no se pegue tanto a la piel y quede un poquito con mayor plasticidad. En este caso, a este personaje le está faltando un zapatito, así que vamos a tratar de terminárselo. Empiezo a darle forma uniéndola al hierro que me hace de estructura para que no vaya a quebrar luego. Esto es lo básico, es que se adhiera bien a la estructura de hierro para que tenga resistencia. Y después ya es una cuestión de ir buscándole la parte de modelado que encaje bien con el resto. En este caso, una pieza que ya estaba comenzada, a ver cómo va a ir encajando. Y ante la duda lo dejo un poquito más grande y después con la lija lo voy emparejando. Es más fácil sacarle al material que agregarle. Así que prefiero siempre dejarle un poquito de más. Una vez seco puedo lijarlo tranquilo y le voy buscando la forma exacta con la lija. Y no sé, encontré en estos hombrecitos la posibilidad de hablar de todo lo que me llama la atención del hombre, pero del hombre en su cosa más íntima, ¿no? En su esencia. Esta cosa del querer figurar, esta cosa de
del querer ser grande pero ser pequeño. Tengo una obra, de hecho, que se llama Detrás de todo gran hombre hay uno pequeño. Esta cosa de sus miedos, de sus timideces, de sus inseguridades. Como que hurgo en la parte más escondida, si se quiere, o la que uno no quiere que se haga visible. Y soy muy observador de la gente. Desde chico siempre fui muy observador, me gustaba ir a una plaza y mirar a los jubilados, o viajar en el colectivo y ver la actitud del colectivero, los diferentes personajes, los diferentes oficios. Y creo que el haber estudiado teatro y el trabajo corporal, y este concepto del zen, ¿no? De conectarse con la respiración, con el eje, buscar el eje en uno, en el cuerpo de uno, más que en la mente, más que en la especulación, hizo que mi obra fuese virando a esta cosa de trabajar lo humano prácticamente sin mostrar nunca la cabeza. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no haces la cabeza? El chiste fácil es porque no sé hacerla. Bueno, por ahí también es una realidad, es más difícil. Pero atrás de todo eso también está la cosa que me interesa más mostrar, la actitud de lo corporal. Mi maestro de teatro, Gandolfo, gran maestro, decía que el cuerpo no miente. Uno con la palabra, con la cabeza especula, miente, manda una por otra. Con el cuerpo es como que no miente, que si uno está en cierta, digamos, con cierta inclinación hacia la persona que está al lado es porque siente atracción. Si no, está en la posición como opuesta. Y ese tipo de cosas a mí me nutrieron mucho, las enseñanzas de estos maestros de teatro, las enseñanzas de la meditación. O sea, la cosa de la actitud corporal es algo que siempre me ha llamado mucha atención, la lectura del cuerpo, ¿no? Por eso que insisto tanto en trabajar con fragmentos del cuerpo en mis obras. El primer paso, la estructura principal en hierro, soldado para que tenga rigidez, el cálculo de la palanca para que el brazo no termine rompiendo la unión con el resto del cuerpo, toda la parte más de ingeniería, digamos. Después de tener la estructura realizada en hierro, empieza la etapa del modelaje propiamente dicho. En este caso es en masilla epoxi, todo lo que es el cuerpito, y la mano, que como vemos está independizada, está trabajada bueno, con moldes de silicona y pasado a resina. La idea de hacerlo separado es un poco a partir de que se puedan embalar mejor en el caso de que se vayan al exterior, ¿no? Y le da más autonomía a las piezas. Finalmente, aquí lo tenemos prácticamente la pieza terminada, ya pintada, lijada con todos los detalles. Está pintado con pintura acrílica, Y el tema de la mano, que es, digamos, lo más difícil, como la cara, como cualquier parte que se vea de piel, está trabajado con diferentes capas de pintura acrílica, pero muy aguadas, como para que vaya dando esta sensación de transparencia, ¿no? que tiene la piel, y arriba, bueno, dibujado los pelitos y demás, el brillo de las uñitas, todo el detallecito de cierto hiperrealismo, digamos. En los primeros pasos, que son, digamos, es realizar la estructura de hierro, de alguna forma también voy buscando la forma, ¿no? No siempre tengo la forma predefinida o la actitud predefinida del personaje. Y el ver tal o cual pedazo de hierro me va dando también, me va sugiriendo ideas en cuanto a qué posición va a tener o qué puede estar haciendo, etc. En este caso, dada la linealidad, lo recto de estas varillas, me sugirió un personaje que va a estar en una actitud con esta mano, cuando esté terminadita, va a estar en esta posición entregando un ramito de flores. Después, bueno, viene todo lo que es esta parte de modelaje, darle el aspecto de ropa, la actitud más en detalle, digamos, de su posición corporal, ¿no? El gesto.
me fui un poco de esta cosa de la figura humana propiamente dicha en relación con el cuadro y demás, y empezó a tomar como otros andariveles. Por ejemplo, los objetos que de alguna forma se van humanizando, como esta mesa con pies humanos, estas ramitas con bocas o aquella rama, donde, no sé, el objeto o el elemento encontrado, como una rama caída de un árbol, me manifiesta, digamos, de alguna manera su parte, su ser antropomórfico o no sé, yo lo veo así porque a todo le busco la parte humana y lo convierto entonces en esta suerte de androide, de humanoide, ¿no? Entonces empecé a, digamos, el juego de humanizar objetos o cosificar humanos, como dijo un poeta pampeano, José Luis Rodríguez, hablando de mi obra. Me interesa también ciertos dichos populares o frases tipo mala leche. Aquella obra se llama Mala Leche, que es algo muy típico nuestro, ¿no? Cuando viene un extranjero a ver la obra hay que explicarle toda la idiosincrasia de nuestro lenguaje para que la entienda. Y tengo, no sé, otra obra, Tema la vaca, o Espera un poquito más, letras de boleros, no sé. También me interesa jugar con el título, me interesa mucho el título, que no sé si completa, pero como que retroalimenta la obra, ¿no? Después, con el tiempo, a la persona que yo quería involucrar, digamos, medio como que la terminé metiendo adentro de la obra, literalmente. O sea, como que la saqué del lugar del público y la puse en la obra. O bien podríamos decir, yo, autor, me puse adentro de la obra, o a lo mejor el autor, el espectador y la obra conformaron una unidad que me parece que es bastante factible que sea así, porque yo me entusiasmé mucho cuando empecé a leer y a practicar el budismo zen, que, digamos, que propone esta cosa de la unidad entre el hombre y su objeto de conocimiento. Fue una mirada del mundo y de la vida que a mí me influyó muchísimo por aquel entonces, cuando también estaba empezando a pintar, a conectarme con el arte. Después, de a poco, en una época empezó a aparecer el dibujo, pero no el dibujo clásico, digamos, en el sentido de utilizar lápiz o tintas o carbonillas, sino el dibujo hecho con alambres, con varillas de hierro, básicamente. En realidad empezó la historia de este dibujo con alámbricos, digamos, empezó porque tenía que hacer una escultura para el exterior, cosa que nunca había hecho. Entonces agarré un hierro y empecé a ver qué podía formar en el espacio. Y empecé a hacer la figura de un hombre, pero en realidad la estaba haciendo con un hierro y estaba como dibujando en el espacio. Con lo cual me dije, pero esto es dibujo, estoy dibujando con el hierro, pero estoy dibujando. Entonces, si estoy dibujando, es más sincero, digamos, llevarlo al plano del dibujo que trabajarlo en la escultura, por lo menos lo que sentí en ese momento. De hecho, bueno, lo llevé al plano del dibujo, o sea, al bastidor propiamente dicho, al cuadro, y empecé a jugar con la posibilidad de que el hierro, por tener, digamos, materialidad y firmeza, me facilita crear una línea que se autoabastece, digamos, se autosoporta, no necesita ya del bastidor. Entonces también, así como antes los personajes se escapaban del cuadro, se metían en el cuadro, mis personajes dibujados también pueden, digamos, extenderse más allá del bastidor, ya que, bueno, su material lo permite, ¿no? Entonces empecé a jugar con estos personajes que se escapan, que no quieren estar en el cuadro, que lo soportan y demás, o que rompen los límites, o que abren los marcos. Y llegó un momento en que me independicé totalmente
se independizaron, mejor dicho, los personajes totalmente del bastidor y terminaron siendo dibujos en el espacio, es decir, solamente dibujos de hierro, de varillas de hierro, que pueden ir colgadas, o bien, digamos, colgadas en el aire, o bien en la pared, pero un poco separadas. Esta es una instalación muy particular porque fue hecha en conmemoración del 15º aniversario del ataque a la AMIA, en el edificio de la AMIA. Fui convocado por el curador Helio Kapciuk para hacer una obra en alusión a esta tragedia. Entonces trabajé con la idea de este círculo de zapatos, que 85 pares de zapatos que representan a las 85 víctimas. Creo que eran casi igual cantidad de hombres y mujeres y un solo par de un chiquito que era muy impactante. Y en el centro se ve una escultura de un hombre durmiendo que alude a un juez que está acostado como en un diván de su estudio en vez de estar trabajando. El diván está sobre un montón de papeles que son las fotocopias de la causa AMIA, y entre los papeles se vislumbran algunas botellas de champán y cajas de pizza, una obvia alusión a pizza con champán de la terrible época menemista. Así que bueno, esta se aparta bastante de las componentes lúdicas que suelen tener la mayoría de mis trabajos. Esta es una instalación hecha en un jardín, en el jardín de la casa que es la Dirección de Museos, que está en Costanera Sur. Es un espacio curado por la escultora Claudia Aranovich, donde nos convocaba a algunos artistas para intervenir principalmente en terrenos abiertos. En este caso, cuando fui, lo primero que me llamó la atención cuando fui a ver el lugar era que había una hilera de árboles y que había uno solo angostito entre muchos anchos, de bastante espesor. Entonces se me ocurrió que ese árbol chiquitito podía ser demandado por los dos que tenía a sus costados más gruesos. Entonces le generé esta especie de brazos largos, gigantes, que están en una actitud de esto es mío, esto es mío. De hecho, la obra se llama Mío Mío. Esta obra pertenece a la serie de trabajos realizados con alambres y con varillas de hierro y que me dan esta posibilidad de trabajar el dibujo más allá del soporte, es decir, el dibujo ya no necesita tener un soporte, sino que puede independizarse de él, como se ve en la pierna de este personaje, que es más, está rompiendo el marco, como buscando una liberación de esa situación de contención dentro del cuadro enmarcado. Esta obra me significó también cosas interesantes porque tengo la anécdota de que la mandé hay dos salones, los dos salones más importantes de artes plásticas son el Salón Municipal y el Salón Nacional. Lo mandé a uno de ellos y no me la han aceptado, en la disciplina de dibujo la mandé, no me la han aceptado porque decían que no es dibujo, porque como es varilla de hierro, no es lápiz, no es tinta, no está dentro de lo que es el dibujo propiamente dicho, según la visión histórica, no me la aceptaron. Yo le tenía tanta fe a esta obra que así como la saqué, me acuerdo que la entregué al otro salón, al municipal. La saqué del Nacional, la llevé al municipal y ahí terminó ganando un premio. Con lo cual, ¿no? Esta cosa de con qué juicio de valores nos manejamos en las artes visuales.